Falta un minutito para las 9 de la mañana. Nos metemos en uno de los principales temas de actualidad que tiene que ver con la situación económica de Argentina y cómo esto impacta en nuestro país. Recientemente el Centro de Estudios para el Desarrollo presentó un informe a propósito de este tema y para conocer todos sus detalles recibimos a su director, el economista Agustín Iturralde, a quien le damos la bienvenida nuevamente a Arriba Gente. ¿Cómo andás? Muy buenos días, Lorena. Muy buenos días, Magdalena. Un gusto estar por acá de vuelta. Bueno, Agustín, a diario tenemos diferentes titulares de Argentina con que sube el dólar, cambio de ministro de Economía en las últimas semanas, incertidumbre. Es verdad que Uruguay ha cambiado su relación y antes era uno de los principales destinos de las exportaciones uruguayas. Recordemos en la crisis del 2002 y, bueno, Uruguay se ha preocupado de desacoplarse un poco, pero siempre nos afecta, ¿no? Primero me gustaría detallar cuáles son esas vías de conexión que Uruguay tiene con Argentina, además de la hermandad histórica, que son vasos comunicantes y que permean las crisis que tiene el vecino país. Exacto. A ver, claramente desde la salida del ministro en Argentina hubo como un nuevo empujón de inestabilidad que se refleja muy claramente en el indicador que todos miramos, el precio del dólar blue, que es el dólar del mercado negro, ¿no? El dólar minorista, del mercado informal. En Argentina, recordad, no es como acá que hay un dólar que es el que todos vemos, sino hay un mercado oficial con un dólar más bajo, pero que vos no conseguís dólar ese precio, y hay un dólar en el mercado negro que paga un dólar mayor, en el que los uruguayos cuando van a Argentina en ese mercado consiguen más pesos que en el oficial. ¿Cuál es la novedad para Uruguay? ¿Qué es lo verdaderamente novedoso de lo que está pasando en Argentina? Bueno, se va consolidando una Argentina significativamente más pobre, estructuralmente más pobre que Uruguay. Que eso, como vos bien decís, es una novedad histórica relevante. Es la primera vez casi en la historia que pasa. Argentina siempre fue un país más o menos como Uruguay, incluso un poquito más rico en promedio. El argentino promedio era un poquito más rico que el uruguayo promedio históricamente. Eso está cambiando y se vienen varios años, no quiero decir que esto es para siempre, porque Argentina también muestra una gran capacidad de resiliencia y después de crisis profundas ha tenido procesos de crecimiento importantes que después lamentablemente vuelven a terminar mal. Pero se viene un par de años por lo menos donde nos vamos a tener que acostumbrar a estas diferencias estructurales y que estas diferencias gruesas del tipo de cambio, por ejemplo, reflejan características más profundas de la economía, impactan en los vínculos históricos. Y ahí quiero ir a la pregunta que vos me hacías concretamente. ¿Cuáles son los canales? Bueno, nosotros identificamos como tres en el informe que precisamos ser muy claros y muy concretos. Uno es histórico, que se ha reducido mucho, que es la exportación de bienes. Argentina, la crisis del 2002, como decís, era casi más del 15% de nuestras exportaciones. En la región toda era el 50%, más del 50%. Argentina más del 15%. Hoy en día es menos del 5%. Claramente se ha reducido muy significativamente las exportaciones. Cuando uno mira, es verdad que hay algunas industrias, las industrias que no están vinculadas al sector aeroexportador, las autopartes, algo de la vestimenta, tienen en Argentina un mercado relevante. De todos modos, el principal mercado en general es Brasil, salvo algunos casos particulares. Es Argentina y es Brasil, pero es Brasil más que Argentina. Y en otros casos, algunas otras partes del mundo. Cada vez son menos, y hay algunas cosas de autopartes, hay algunas cosas de pinturas, en el informe lo ponemos, pero son muy pocas las industrias que realmente tienen como mercado prioritario Argentina. Va a haber una afección, hay básicamente las industrias que trabajan prioritariamente para la región en industria no agroalimentaria, son unos 40.000 puestos de trabajo, eso es una cosa muy significativa, pero como decimos, el grueso no suele ser Argentina, suele ser más Brasil. Entonces, mientras tengamos todavía, si bien nos hemos encarecido un poco contra Brasil, no hay este tipo de desanclaje extremo que estamos teniendo con Argentina, bueno, eso más o menos no va a ser el principal fuente de daño. ¿Cuáles son las principales fuentes de impacto en Uruguay? Las otras dos, que es el turismo. El turismo sí sigue siendo lo argentino. 2 de cada 3 dólares que se gastan en el turismo en este país siguen viniendo de Argentina. Y bueno, eso estamos impagables para la clase media argentina. Esto lo vimos todos en Semana de Julio, cómo los uruguayos fueron en éxodo, en redota para ver Argentina, cientos de miles, y creo que no estoy exagerando cuando digo cientos de miles, aprovechar precios muy inferiores a los que pagamos acá. Y bueno, va a seguir habiendo un turismo de alto poder adquisitivo, en Maldonado sin duda, pero esas temporadas como la que fue, creo que la última del de enero de 2018, donde realmente se llena el este con una clase media argentina, bueno, eso falta un par de años creo que para volver a pasar, y ahí el sector turístico tiene una dificultad que es más estructural que coyuntural. No hay, bueno, el verano que viene, no, hay un problema estructural acá de cómo nos quedamos caros para la clase media argentina.
Y el tercero, y que esto lo entiende muy bien, y alguna otra oportunidad que vinimos hablamos concretamente de esto, el comercio minorista en las fronteras, en el litoral del país. Que bueno, está en una situación realmente crítica. Sí, había tenido un repunte con la pandemia, ¿no? Ustedes lo marcan en el informe que aumentó la formalidad. De alguna manera fue funcional. Siempre el cierre de fronteras es una mala noticia, pero bueno. Para ellos es bueno. Para ellos resultó ser bueno. Es tal cual, se da un aumento muy importante la formalidad en el Uruguay en la pandemia, la salida de la pandemia, que tiene varias razones, no es la única, pero una es el aumento de la formalidad en los departamentos de frontera vinculados al comercio. En el comercio no es que en los departamentos de frontera no hay menos gente trabajando en el comercio, hay menos gente trabajando en el comercio formal, porque hay mucha gente trabajando en el comercio informal, minorista, bueno, directamente contrabandistas y gente minorista que trabajan con productos informales, que vienen de la cadena informal, que en algunos departamentos representa una parte inmensa de lo que consumen. Bueno, eso obviamente hoy en día con la apertura de fronteras y el descalce de precios se estaban sufriendo. Entonces, esas eran las tres principales fuentes de impacto. Nosotros identificamos mucho más que en el comercio de bienes, en las otras dos, y en particular en esta tercera, como lo más crítico que requiere como medidas más urgentes. Y a nivel de turismo pienso, ¿no? Porque fueron más de 150.000 uruguayos que viajaron a Argentina. Ya no solo que no llegan argentinos, sino que el turismo que tal vez en vacaciones se podía quedar por Uruguay, decide irse y no gastar acá en nuestro país. Sí, sí. ¿Eso lo tienen medido? ¿Qué impacto puede tener? Lo tenemos medido cuando, históricamente, así como la principal fuente de turismo para Uruguay eran los argentinos, la principal lugar donde dejábamos dólares los uruguayos era Argentina. Eso siempre fue históricamente así. Ahora, claramente, igual era una balanza muy favorable para Uruguay la turística. Básicamente era el triple lo que dejaban los argentinos acá de lo que dejábamos los uruguayos allá. Bueno, eso se va a empezar a equilibrar. No tenemos todavía certezas de cómo va a quedar esa balanza. De todos modos, no hay que obsesionarse con los saldos de las balanzas, que a veces tenemos una mirada pero claramente sí tenemos como una situación sustancialmente distinta y que no se arregla ni con represión, ni con el tema de minorista, con militares en la frontera, ni con... creo que ahí la agenda que hay que abordar es una agenda que hemos conversado alguna otra vez de por qué Uruguay es un país caro. Y en particular ahí hay cosas que los uruguayos van a comprar que son, digamos, no transables, que es razonable que los no transables son los productos que no se pueden exportar. Típicamente un corte de pelo, típicamente ir a comer afuera, típicamente servicios que uno va a disfrutar a otro país pero que no se los puede traer. Yo no puedo ir a importar una cena en Buenos Aires, tengo que ir a Buenos Aires a consumirla. Pero hay otros que son transables y en Uruguay en particular hay un problema de bienes que se producen en Brasil y Argentina, que no se producen acá, que no casi acá solo se comercializan, pero que llegan a la góndola mucho más caro de lo que están en dólares, y eso no tiene una explicación clara por el lado del tipo de cambio, porque... y ahí hay una agenda de trabajo de cómo nos abaratamos. ¿Por dónde? ¿Por abaratarse en el lado impositivo, como ocurre con los combustibles, que ha tenido un buen resultado? O con meterse con las ganancias de las empresas que no sé por qué razón cobran. Realmente no sé en la elaboración del precio qué precio tiene, o sea, qué peso tiene lo impositivo de Uruguay y no sé, un sobreprecio o no sé, los costos que tiene la empresa que traslada el producto y que termina siendo el doble que en Argentina. Pasta de dientes, desodorante, ejemplos concretos que todos conocemos, ¿no? Los de higiene siempre están como... Siempre, sí, es verdad. Siempre han sido más caros en Uruguay, por lo menos en los últimos años. Bueno, de hecho, si vas, te lo dicen siempre, si vas al Chuy, si vas a Rivera, todos esos productos son más económicos que acá. Sin duda, y no solo, ¿no? Hoy lo vemos en cualquier feria montevideana, vemos que hay además del puesto de queso, de fruta, de cosas, hay un puesto de contrabando con total impunidad, vendiendo muchas veces productos que acá no están en el supermercado, pero muchas veces las mismas marcas que se producen en la misma fábrica que vemos en el supermercado, pero que uno entra por un canal formal, legal, pagando empleo formal, pagando aportes, pagando todo como debe ser, y otro entra por... Pero obviamente hay unas diferencias de precio que no son muy explicables por esas diferencias del costo de comercialización, como bien decía. O sea, hay un sobrecosto. Entonces, yo creo que ahí el problema... ¿Dónde tiene que incidir? Nosotros la hipótesis que venimos trabajando en un estudio que hicimos de contrabando y en otros temas que hemos trabajado es que Uruguay es un país que tiene bajo nivel de competencia. Cuando uno entra a muchos mercados, se encuentra que hay muchos mercados que están controlados por pocas empresas. Típicamente, algunos de los productos que ustedes nombran, hay algunas marcas que controlan el 90 y pico % del mercado y hay poco incentivo a la entrada de nuevos jugadores. A veces es por la escala del mercado que no llama la atención, otras veces es porque hay barreras al ingreso, barreras no arancelarias, porque estos productos entran siempre, eso es lo más curioso. No pagan aranceles, el Mercosur hace que estos productos no pagan aranceles en su gran mayoría, pero barreras no arancelarias, trámites, certificados, otros sectores en Uruguay, como puede ser el sector transporte, un sector muy poco competitivo.
Hay muchos sectores cuando uno mira, se encuentra con muy poca competencia, muy poca intensidad de la competencia, y en algunos casos son empresas públicas, en otros casos son empresas privadas, pero que no logramos que haya intensidad. Y uno se encuentra cuando hay países más grandes de que el mercado genera, hay más empresas compitiendo y obviamente eso genera una baja de precios y una ganancia para el consumidor. Entonces yo creo que lo que tenemos que trabajar fuertemente es una agenda, una nueva regulación pro competencia. Es muy micro esto, no es grandes regulaciones macro, hay bajar aranceles, abrirnos al mundo, que también hay que hacerlo, pero es mucho más micro. Cada mercado tiene reglas, competencias, certificados, regulaciones. Rubro a rubro habría que hacerlo. Pero ¿por qué, por ejemplo, no llegan otras empresas para ser competitivas en nuestro país? Y bueno, ¿por el tamaño del mercado sería uno, por ejemplo? ¿Por la carga impositiva otro? ¿Por la formalidad otro? Pueden haber varias explicaciones, pero en algunos de estos productos, para ir bien a los ejemplos que estamos pensando, claramente hay una cosa a favor de las marcas, estas que estamos hablando, ¿no? Tienen una consolidación y una preferencia del consumidor, ¿no? Que va a la góndola y busca esas marcas. Pueden haber algunas otras. Y un paraguas de marcas muy amplio tienen también, ¿no? A eso iba. También a veces tienen un paraguas de marcas que atienden los distintos públicos y bueno, ahí lo que se empezó a estudiar y que hubo alguna propuesta es la posibilidad de la competencia intramarca, que haya otros importadores, porque no hay una exclusividad legal de esas marcas, que haya otras empresas que pueden comprar en Brasil y Argentina, importar y traer y competir y vender eso, el mismo producto con certificado de forma legal. Y ahí hay algunos temas de certificados de origen, hay algunos certificados de papeles, digamos, que no permite, si bien no hay una exclusividad legal para que la marca sea la única que puede vender eso en Uruguay, que no lo hay, en los hechos no hay una forma práctica de que ningún otro pueda comprar un pallet de un producto de estos en Argentina, cruzar el puente y venderlo legalmente. Entonces, al final termina un arbitraje ilegal de precios que se llama contrabando, que nosotros tenemos un estudio ya viejito y que solo atendía a los alimentos, que calculan 300 y pico millones de dólares, que estamos seguros que es un piso mínimo. El volumen, en Montevideo no tenemos todavía noción de lo que es el volumen del contrabando en el peso en la economía que tiene, que es de varios puntos del PBI. Agustín, ¿Eso sí, es lo que está tan 300 claro. millones? Solo en alimentos, un estudio que hicimos hace 2 años, daba 320 millones de dólares solo en alimentos. Claro. O sea que si sumamos higiene y limpieza, que tal vez es de lo que más vemos en las ferias, por ejemplo, ¿sumaríamos cuánto estiman ustedes? No quiero hacer estimación porque la tenemos pendiente. Pero puede ser más que esos 300 muchísimo más. Sí. Estamos hablando de algo que va a ser, esto es medio punto del PBI, nosotros va a ser algo que va a ser varios puntos del PBI. Cuando uno suma, ahí nos faltaron varios componentes, como pueden ser limpieza, higiene personal, que es un componente muy grande y con muchísimo contrabando, tabaco. Una cosa es salvaje la cantidad Bueno, vemos los cargamentos que se incautan, ¿no? Y bueno, y obviamente, ¿qué hace? Esto tiene un incentivo económico el contrabando. El contrabando al final es ilegal, no hay que... Yo creo que la solución no es la represión, claramente esto no se arregla, pero no hay que romantizar tampoco porque esto se hace con trabajo informal, igual con trabajo infantil, igual no hay ningún tipo de las ventajas que tiene la formalidad, ¿no? Pero lo que es el contrabando es un incentivo de arbitraje de precios. Cuando la brecha es muy grande, el incentivo es muy grande al contrabando y no lo parás con nada. Bueno, hoy en día con Argentina obviamente tenemos un desajuste que está aumentando los incentivos muchísimo a esto. Agustín, si está tan identificado los aspectos donde se podría incidir para mejorar esta realidad, ¿por qué no se ha logrado hacer en todos estos años cuando desde que la banda oriental es banda oriental hablamos del contrabando y etcétera, ¿no? Está como inherente. En algún momento con el Mercosur tuvimos la expectativa saludable de que el Mercosur era la solución a esto. El Mercosur debería haber terminado con el contrabando de Argentina y Brasil. ¿Cuál es la lógica del Mercosur? Abrirnos, no cobrarnos aranceles y, bueno, el nombre que no llegó, quedó muy lejos, era Mercado Común del Sur. Terminar siendo un mercado común donde bienes, personas, circulemos libremente, intercambiemos. Y eso en el caso de este problema en particular de por qué Uruguay es tanto más caro en transables, no transables que Brasil y Argentina, creo que lo hubiera atacado de muy buena forma. La realidad es que el Mercosur no avanzó lo que debería haber avanzado, que hay muchas barreras, que hay barreras, algunas arancelarias, pero sobre todo no arancelarias, y que esta agenda que estamos hablando es muy engorrosa. Yo igual tengo una visión optimista de que se empezó a hablar de estas cosas. Uno mira distintos actores, bueno, pero cámaras... Ahora cuando se abrieron las fronteras y empezó este desacople con Argentina, las intendencias estaban tratando de ver la posibilidad de que se pudiera importar determinada cantidad de productos de forma legal. Sí, y los centros comerciales del litoral están trabajando y gente también en el lado brasileño están
hay una masa crítica de preocupación que empezó a poner algunas de estas soluciones en la mesa, algunas de las propuestas vinculadas al uso de aplicaciones, a descuentos impositivos. Yo creo que hay que hacer algo para tratar de que una parte mucho mayor del comercio en nuestro país venga para la formalidad. Y eso es abaratando la formalidad. Porque la formalidad es el camino, porque el empleo formal es muchísimo mejor, porque también cuando hablamos de estos 320 millones, el Estado uruguayo renuncia a 70 millones de dólares de IVA solo por esto. O sea, mucha plata. Miremos los números que se discuten en la rendición de cuentas. O sea, hay muchas ventajas de lograr traer esto a la formalidad. Claro, la agenda es engorrosa, es trinchera a trinchera, es regulación a regulación. Y bueno, necesita una agenda como una energía, una decisión política y una agenda de trabajo. Pero realmente creemos que para Uruguay es clave y más en esta Argentina que se viene, y creo que con esto cierro, creo que podemos tener, no soy tan pesimista con Argentina en el mediano y largo plazo, creo que también puede ser una nueva oportunidad para Argentina hacia adelante, pero en el corto plazo viene más deterioro en Argentina, viene más inflación, viene más alto cambiario y viene más desajuste cambiario con Uruguay por consecuencia. Vamos a un segundo semestre de Argentina crítico. Que la idea principal de esta entrevista era conocer el impacto de todo lo que está pasando en Argentina, que nosotros podemos tender a pensar, tal vez más llanamente, en, bueno, voy a Argentina, compro, me sirve, todo divino, pero no somos conscientes de las consecuencias que puede tener. Siempre que pasa eso es porque es malas noticias a largo plazo. ¿Qué le va a pasar a Uruguay? A ver, Uruguay... Argentina estornuda, Uruguay se resfría. ¿Qué le va a pasar a nivel económico a Uruguay con esta situación? Yo creo que ahí yo soy más de lo que decía Lorena al principio. Uruguay, a grosso modo, está desacoplado. Argentina en 2011 empezó en un vaivén de caída y crecimiento. Uruguay logró extender su periodo de crecimiento hasta el 2014 y del 2015 en adelante quedó estancado, pero no tuvo caídas. Y después con la pandemia también lo hicimos mejor que Argentina. Entonces, Uruguay ahora realmente, a diferencia del 2001, donde realmente se nos iba la vida, estamos bastante desacoplados. Cada vez importa más China, cada vez más importa el resto del mundo y Brasil todavía es muy importante para Uruguay en materia de bienes. Entonces, no hay que esperar una gran caída de Uruguay atrás de Argentina, eso no. Sí, claramente Uruguay hay algunas virtudes, algunas ventajas de esto que le pasa a Argentina, hay algunas ventajas, algunas ganancias chicas tenemos. Básicamente, la venida de gente y de gente talentosa. Está viniendo emprendedores, está viniendo empresarios, está viniendo gente de dinero, obviamente que es importante porque nos sirve que venga gente a invertir, a comprar, pero que también viene acá y termina buscando un negocio, invirtiendo en algo, y eso, la importación de talentos clave en el desarrollo de la ciudad. Entonces eso es como la gran ganancia que creo que está teniendo Uruguay de todo este deterioro argentino. Los grandes problemas son los que estábamos comentando hace algunos minutos. En el balance, a Uruguay lo que le sirve es que a Argentina le vaya bien. A Uruguay le fue bien cuando a Argentina le va bien, no hay esa, me aprovecho. Pero sí lo que creo es que tampoco... nosotros lo ponemos en el informe, no hay razones para pensar de que nos va a pasar nada parecido a lo del 2001 en Argentina, 2012 en Uruguay, no hay fundamentos, no hay problemas financieros que se hayan trasladado a Uruguay. El tema, ustedes vieron lo que es el dólar en Uruguay, ahora empezó a subir la semana pasada, pero el dólar estuvo muy bajo en Uruguay y fue de los que está subiendo ahora un poquitito, pero de las monedas que están más fuertes. O sea, no hay por qué temer en ese sentido. El grueso de la economía uruguaya se está jugando en otros lados, en otros partidos, pero bueno, obviamente en estos canales y en particular para algunas regiones del país que se llaman litoral, que se llaman regiones turísticas, sí, para esa región del país van a haber un impacto negativo relevante. Última, ¿qué se puede esperar para la próxima temporada? Esta semana con el subsecretario del Ministerio de Turismo acá decía, bueno, el turismo es de ida y vuelta, ahora hay muchos uruguayos que pueden ir, que bueno, está bueno, sí, ejercer la libertad. Todos los que hemos podido hemos ido a pasear, además porque nos gusta mucho el vecino país. Es más grande, ofrece más cosas, ¿no? Pero es una realidad que los operadores turísticos que vienen muy golpeados de la pandemia van a ver afectado su trabajo, ¿no? ¿Qué se puede esperar? Y bueno, creo que vamos a ir todavía es muy temprano para pensar en temporada turística, falta muchos meses en Argentina, que ahora vamos a ver cómo termina esto y Argentina es muy relevante. Creo que no hay razones para esperar grandes temporadas, rebote de temporadas como tuvimos en el pasado. Vamos a ir a temporadas más modestas, me parece, viniendo a Argentina. Sí, va a haber una consolidación y un flujo de argentinos residentes en Maldonado que se va a seguir aumentando y se va a seguir consolidando, pero la temporada turística creo que vamos a ir a temporadas más parecidas como la que fue la de este año, que fue una buena temporada comparada con la anterior, que había sido nula, espantosa. Estoy hablando de enero 22 contra enero 21. Enero 22 fue bueno contra 21, pero no fue una gran temporada. Creo que esto de enero 21 va a ser algo más, una línea de base más normal para los próximos dos años por lo menos.
Agustín, muchas gracias por estos minutos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y nos vemos pronto. Cerramos por aquí entonces la charla, ya son las 9 de la mañana, 18 minutos.